artesanos del territorio biocultural andino y cuenta con el apoyo del programa Servicio País y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Para quienes no lo saben, la red es una organización de segundo piso indígena creada en junio del 2021, luego de un encuentro virtual que convocó a más de 80 ganaderos y ganaderas desde General Lagos hasta Copiapó. En ese encuentro, los y las participantes delinearon tres prioridades: fomentar la asociatividad ganadera indígena, promover el desarrollo de una ley de fomento y salvaguardia de este tipo de ganadería y propiciar la elaboración de un plan de fomento del sector. En agosto del 2022 lograron un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para crear una mesa técnica trirregional de ganadería camélida y tres mesas regionadas lideradas por las señas respectivas. Chile tiene buenas condiciones para el desarrollo de esta práctica, pero durante el periodo de los últimos 20 años disminuyó su masa a menos el actual, 2.000 las cabezas en el territorio altoandino. Esta es nuestra realidad y estamos buscando revertirla con organización, con retorno juvenil, con acciones de visibilización, con alianzas con diversos organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, pero por sobre todo con el tesón y el esfuerzo diario de cientos de ganaderos y ganaderas, pastores y pastoras indígenas del altiplano chileno. Hoy nos acompaña para entregar un saludo el Ceremi de Agricultura de Tarapacá, Fernando Chifel Ruf, un aliado estratégico para lograr estos objetivos. Muchas gracias, Ceremi, por acompañarnos hoy, así que le abrimos el micrófono para que nos entregue. No, el agradecido soy yo, poder participar con ustedes. Un saludo a todos los presentes, ganaderos, ganaderas, a quienes están apoyando esta actividad tan reconocida que nos da identidad en nuestro territorio. Eh, tal vez. Vaya, ya reconozco este empresario ahí. ¿Cómo estás, Kopinich? Bueno, continúo con lo que mantenía. La idea es dar todo el apoyo en lo que se refiere a potenciar la ganadería y hacer proyectos como los que se están desarrollando junto a Román, a Luis, y lo que van a presentar hoy día resultados. La idea es que cuenten con la Seremía de Tarapacá con todo el apoyo. Necesitamos darle más vida a la ganadería altiplánica, como decía anteriormente, una ganadería que le da identidad al territorio, que tenemos que rescatar y que con satisfacción estoy viendo de que está retornando la juventud a esta actividad, dando ejemplo como en Ancointo, que se está trabajando fuertemente, es como un ejemplo que hay acá como un polo de desarrollo, el cual ha trabajado desde el punto de vista genético, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de comercialización, y dentro de ese punto de comercialización es el tema que hoy día van a abordar, cómo ver las soluciones, lo estábamos hablando previamente, que ha sido por varios tiempos y no hemos llegado a algo concreto. Ojalá con esta mesa logremos finalmente cumplir con esa meta, esa ansiedad. Vengo recién de una reunión de todos los actores relacionados con el turismo y justamente una de las barreras que tiene el turismo es que no pueden ofrecer justamente el producto en la gastronomía porque no contamos con todo el protocolo exigido. Esas tareas, yo agradezco el trabajo, presto todo mi apoyo, coordinémonos a través de esta mesa para que cuenten con todo lo que se refiere a la gestión de lograr avances concretos en el desarrollo de nuestra ganadería altiplánica. Así que les deseo toda la suerte, todo el esfuerzo que están haciendo, aunque con paciencia se esperen resultados,
si se mantienen constantes y batallando en esto, se van a alcanzar las metas. Así que mucha suerte y que sea una jornada muy provechosa. Buena hora, Seremi. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por haber estado con nosotros, por entregarnos unas palabras de inicio. Y le deseamos, aprovechamos esta instancia también para desearle éxito en su gestión, que si su gestión es exitosa, obviamente va a repercutir también en la ganadería y en la agricultura en la región de Tarapacá. Así que mucho éxito en la gestión y gracias por acompañarnos hoy en esta tarde de Diálogo País. Bueno, este nuevo Diálogo País se titula Ganadería Camélida y Desarrollo Territorial. Se presentarán los resultados del estudio de comercialización de la carne de camélidos en el marco del Plan Camélido y sus implicancias para el desarrollo local. Para abordar este interesante tema, contamos con un gran invitado. Presentamos a Felipe Inostroza de la consultora Águila Puquios, que reúne a un equipo de especialistas comprometidos con el desarrollo rural sostenible que han diseñado e implementado soluciones integrales a través del trabajo comunitario, servicios clínicos veterinarios y ejecución de programas gubernamentales. Destacamos principalmente algo que nos convoca hoy, que es la ejecución del Plan Camelio de la región de Tarapacá. Contamos con 40 minutos para que Felipe nos exponga. La idea es que luego podamos dialogar con nuestros invitados, formulando sus preguntas y consultas, realizando reflexiones a partir de nuestras propias experiencias en el territorio y con la institucionalidad. Para eso les invitamos a dejar sus consultas y comentarios en el chat para que luego nuestro compañero Luis Iturra facilite el espacio de conversación. Sin más, dejo con ustedes a Felipe Inostroza para que presente el estudio. Bienvenido, Felipe. Hola, muy buenas tardes. Saludar respetuosa y cordialmente a los presentes, agradecer el espacio que siempre resulta tan valioso como para intercambiar conocimiento y promoverlo también. Así que les voy a proponer revisar este estudio mencionado aquí por Román, que resulta bien interesante para generar una idea del panorama y el contexto que se da la comercialización de la carne, tanto por la oferta y la demanda, ¿ya? Es un estudio que fue desarrollado, promovido por el Instituto de Desarrollo Agropecuario y tuvimos la suerte de poder llevarlo a cabo con información relevante, la cual espero les sea también buena para la discusión. Así que si me permiten, puedo proyectar o espero un poquito. Por supuesto, no, Felipe. Vamos, Gracias. vamos, les recuerdo a los invitados, mientras Felipe prepara ahí la presentación, que pueden ir dejando sus consultas y preguntas en el chat y al final Luis Iturra, nuestro compañero, va a facilitar el diálogo y la conversación para que se den respuesta a cada una de las consultas que ustedes vayan manifestando en el chat. Sin más, vamos, Felipe. Bien. Me comentan si se logra ver un poco la portada de la presentación. Sí, se ve, Felipe. Bien. Como les comentaba, la idea es poder proponer este estudio, el cual se realizó a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario el presente año sobre este tema tan variado y complejo que tiene que ver con la carne de camello en la región de Tarapacá, ya que existen diversos factores los cuales también están siendo importantes con el término de principalmente con problemas, barreras, dificultades, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito de la comercialización, la formalización sanitaria e infraestructura habilitante.
Eso en contexto de lo que también se tiene como esa idea. Y este estudio lo que busca es reunir información porque es escasa y lo ideal es poder tomar esta información para realizar su evaluación, sobre todo en la toma de decisiones público-privadas que requiere para mejorar y desarrollar estrategias para el fortalecimiento del rubro camélido y también sobrellevar o buscar alternativas para esas brechas, para esas problemáticas, sobre todo en este tema que es tan importante que es el ámbito comercial, productivo. Entonces, lo primero que vamos a ver tiene que ver con la oferta productiva comercial y les voy a ir mostrando resultados que fuimos obteniendo de un trabajo que realizamos en el mismo territorio. Dentro del perfil de las personas que entrevistamos, una predominancia en un porcentaje un poquito mayor de hombres que mujeres. Abordamos las comunas de Pica y Colchane con diferentes localidades y el promedio de edad de los participantes en este trabajo fue de 68 años, considerando también, y por lo que es conocido, que en la zona altoandina quienes se dedican a la ganadería están teniendo, las personas que se dedican son adultos o adultos mayores, muy pocas personas jóvenes que están llevando a cabo estos trabajos. Algo importante y es como la base, es cómo se organiza el predio, el sistema productivo, por lo tanto, nos abordamos en alguna información que fuera relevante en este caso y la mayoría de los predios opera con dos o cuatro personas, en promedio cuatro personas a la semana, entre ellas puede ser también el pastor. Sin embargo, ha ido bajando la cantidad de pastores por un tema económico principalmente y logramos identificar que la actividad productiva se sostiene mayoritariamente a través de las redes familiares, aunque con distintos niveles de intensidad, como muestra el gráfico aquí donde, ¿por qué lo digo con intensidad? Porque hay apoyo ocasional por parte de la familia, que es mayoritariamente con un 71% de lo que identificamos. Hay un apoyo frecuente, que es un 25,8%, y luego personas que, en este caso, ganaderos, ganaderas que no tienen ningún apoyo, que es un 3,2%. Por otro lado, también consultamos sobre el apoyo vecinal, aquellos que están en el entorno, ¿cierto?, de cada uno. Y logramos identificar que el 65% de los ganaderos ganaderas no recibe apoyo desde sus vecinos. Y eso es súper relevante. Y quienes reciben apoyo, que es el 35%, es solo esporádico y lo hacen en ciertas circunstancias como manejo sanitario para algún tipo de pastoreo o arreo muy puntual de los animales. ¿Ya? La masa ganadera de quienes fueron entrevistados predominantemente fue de llamas, con un 74,4%. Respecto a las alpacas, y la orientación productiva de estos animales ha ido cambiando, principalmente a una orientación reproductiva, con un aumento en la masa de hembras reproductoras. Y la percepción de la evolución en el tiempo de esta masa ganadera, desde los ganaderos y las ganaderas, indica que hay una mantención del ganado, a diferencia de lo que sabemos un poco de los resultados del INE que manifiesta una disminución. Entonces aquí surge algo importante que es la percepción también que tienen los ganaderos respecto también a los resultados de los censos. Pero en un 61,3% mencionan que se ha mantenido estos últimos 5 años la masa ganadera o de sus ganados. También les consultamos sobre el tema de identificación de sus animales y el 94% de las y los entrevistados usan algún sistema de identificación. Sin embargo, como está en la imagen, pueden ver que hay distintos niveles. Tenemos el nivel uno que representa la mayoría, de un 48%, utiliza la identificación muy visual, asociado a los crotales, a cortes de oreja, a el uso de los pompones, los chimpos, ¿cierto? Los aretes. Un 29% lo hace a nivel de ya tener un cuaderno, ¿ya? Asociado a la marca o corte de oreja o arete.
y solo un 16% de las personas entrevistadas tiene un sistema mucho más sofisticado donde ocupa crotales, cuadernos y registros del servicio agrícola y ganadero o utilizan ya planillas Excel a través de un sistema más digital. Esto nos indica obviamente que hay baja cantidad de personas que utiliza y es de ese nivel, del nivel 3 en este caso. Lo que es relevante aquí es que de manera transversal todos utilizan crotales. ¿Qué nos indica? Indica que el crotal está siendo un elemento que es usado y que está ayudando como herramienta a la identificación de los animales. ¿Cuál es el problema? Que por mucha identificación que hay, los registros que se tienen siguen siendo escasos, ya sea registros productivos, reproductivos, registros sanitarios. Solo se hace el registro muchas veces del número de animales y alguna variación respecto al número de machos, de hembras, crías o mortalidad, ¿ya? También se les consultó en el área de la oferta la importancia productiva de su sistema. Y aquí la importancia primaria o la número uno está dada en un alto porcentaje de las personas que se les consultó es la producción de carne y charqui para autoconsumo. Ese es el principal objetivo productivo, ya por el cual ellos tienen su sistema. Como secundaria está la carne para la venta y después está la carne, la venta de charqui, ¿ya? Si se fijan, el turismo resulta ser una de las menos mencionadas o con menor importancia, ¿ya? Por otro lado, cuando les consultamos sobre el faenamiento, ¿cierto? Que es la base también de la producción de carne, nos dimos cuenta que hay un faenamiento que es heterogéneo y territorialmente concentrado, o sea, hay faenamientos que pueden alcanzar hasta sobre los 60, 65 animales anuales. Sin embargo, este faenamiento tiene ciertas características que es importante dejar claras. Primero, pudimos identificar que la especie más faenada lo representa la llama, en menor medida la alpaca con un 6,5%, ¿ya? Y algunos predios que hacen tanto faenas de llama y alpaca con un 22,6%. Sin embargo, lo que más llama la atención es que los faenamientos muchas veces no son para la venta, sino solo para el autoconsumo, ¿ya? Por otro lado, cuando faenan más, el mayor porcentaje de faenas se realiza de las indicadas por las personas, y se realiza en cualquier mes, con un 34,5% como se ve en el gráfico. Y le sigue entre los meses de marzo y mayo. Esto está también asociado a actividades festivas, actividades muy puntuales dentro del año, que son las que más se mencionaron, ¿ya? Y lo relevante del faenamiento, que tiene que ver directamente con la comercialización de la carne, es que pudimos identificar que la faena es autogestionada, informal y sin medidas sanitarias. O sea, en un 100% la faena es realizada por la familia, sin medidas sanitarias ni elementos de protección personal y sin una infraestructura habilitada. ¿Ya? Esta información es relevante. Y una vez faenados, ¿qué pasa con la venta de esta carne? Normalmente lo hacen como dice, predomina la venta por piezas en carne fresca, ¿ya? Y esta venta obedece a circuitos cortos, directos y a baja escala. O sea, predomina la venta y faena en el mismo predio, como lo muestra aquí el gráfico con un 87,1%. Y por otro lado, la venta y el transporte se hace en estado fresco sin cadena de frío. Solo una persona declara emplear conservación por frío. ¿Esto qué nos quiere decir? Que, como bien dice ahí, tenemos una predominancia, en este caso, de venta de piezas específicas, frescas principalmente, y en menor medida otras como el animal completo o venta mixta. ¿Qué pasa con el precio ahora de la venta? Es variado, se dieron diferentes, pero hay una mayor concentración hacia un valor que indica aquí el gráfico de 5.000 pesos por kilo, ¿ya? Sin embargo, para definir el valor también se encontró que tienen dificultades, o sea, definen el precio muchas veces sin criterios técnicos. ¿Qué quiere decir? Que
no hay una estandarización respecto a las características reproductivas del animal destinado a la faena para darle un valor determinado, como la edad, el peso, el estado reproductivo, que esto también se ven en las otras carnes, que es como la tipificación, ¿cierto? La trazabilidad. Y la valorización está dada por kilo y el atributo que se le da para poder dar un valor u otro está dado principalmente por la edad, el sexo o la condición productiva. O sea, las personas mencionaban que si el animal pudiese estar en mejor condición corporal, era fuerte, más alto, era un macho, tenía distinto valor que a lo mejor una hembra en otras condiciones. Principales compradores, se estableció con mayor porcentaje personas particulares de ciudades o localidades cercanas. Luego también en festividades, eventos locales, en personas que están en tránsito a través del turismo, en algunos casos, y empresas o trabajadores de empresas que están en el territorio, ¿ya? Eso es súper relevante porque también contribuyen a que son segmentos de personas donde pueden vender la carne, ¿ya? ¿Qué pasa con el charqui? Estamos hablando, como dice aquí, en términos de porcentaje, el mayor porcentaje de un 67% elabora charqui. Sin embargo, no lo hacen de alpaca, sino que principalmente es de llama. Y con respecto a los elementos de protección personal, usan muy pocos también. Son ciertos sectores que pueden llegar a utilizar algún elemento que está asociado a la elaboración del charqui también, como alguna vestimenta, algunas mesones o la utilización de cuchillos o mascarillas o elementos de protección. Es muy bajo el uso, ¿ya? Y lo que más, como le decía, elaboran de llama. ¿Qué pasa con la comercialización del charqui en términos, yo estoy poniendo imágenes un poco más resumidas porque esto es mucha información, pero lo estoy tratando de hacerlo más práctico. Em, en un 67% sí vende sus charqui versus un 33% que no para autoconsumo. Y el precio promedio identificado fue de 22.000 pesos por kilo, ¿ya? Esto varía porque la forma de venta está, bueno, como decía, predomina el kilogramo, la producción es pequeña, artesanal, y la venta sigue siendo directa en el predio, principalmente a conocidos, ¿ya? Y el kilo es la unidad más simple y práctica y no hacen otro tipo de fraccionamientos como uno pensara para vender en cantidades distintas o de otras presentaciones. Y también el almacenamiento nos muestra que tiene una baja tecnificación, ya que la mayoría del almacenamiento es en seco, ya sea en cajas, sacos, canastos o espacios frescos dentro del hogar, y muy pocos hacen el almacenamiento en frío en refrigerador ya para extender su conservación. Lo importante en todo esto, es un poco un resumen, no se utilizan protocolos ni infraestructura especializada, y eso también representa una brecha importante. ¿Qué pasa con los animales vivos? Lo quise colocar porque también es interesante entender que un gran porcentaje no vende sus animales, que es un 48,4%. Y posteriormente un 29% sí lo vende para carne. Y el resto se da entre venta para carne, genética y crianza. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es el mercado como tal, podemos decir que el mercado es reducido, inestable y competitivo. O sea, en este caso, las dificultades están dadas e identificadas por nosotros como por falta de compradores en muchos casos, precios bajos o dificultades de negociación. O sea, pudimos identificar que a veces las personas logran vender de acuerdo a cómo está el entorno. Si una persona viene y dice, no, si no está a un valor, está a otro, tratan de igualar ese valor o por desconocimiento les dan un valor y ellos lo acceden a esos valores. Por lo tanto, hay dificultades de negociación ahí también importantes. Hay bastante competencia y contrabando de carne boliviana, la cual pudimos identificar, y también está asociado a lo que son los permisos y los trámites, que es una de las dificultades que son evidentes ya en el territorio. Y la formalización,
Con respecto a esto, no cuentan con formalización propia en la actividad ganadera cerca del 80%, y aquellos que están formalizados lo hacen en otras áreas que están vinculadas a sus productos a través de la fibra, porque forman agrupaciones o asociaciones de artesanos, ¿ya? Y en menor medida hay aquellos que están formalizados por la venta de animal, que la verdad que son muy pocos, me atrevería a decir que es uno solo, ¿ya? Dentro del total. Y hay una complejidad sanitaria de infraestructura que limita la formalización, y eso obviamente el acceso a los mercados, así que no hay que eh, descartar esta información que nos dio. Eso un poco en resumen desde el punto de vista de la oferta, del punto de vista de los que están produciendo, ¿cierto? Pero también fuimos a las ciudades para ver la demanda, qué piensa la gente. Fuimos en las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, y estuvimos evaluando algunos de estos variables que están en la diapositiva, ¿ya? Porque siempre está este rumor de que, bueno, la carne es escasa, es clandestina, a mí me gusta para un asado, a mí me gusta la olla, a mí me gusta el charque, a mí no me gusta, es rica, es cara, es bajo en colesterol. Bueno, fuimos a sacar un poco información de los consumidores, y esta es la información que arrojó. Lo primero, evaluamos el vínculo de las personas a la zona de campo rural, y de las 400 y tantas personas que se lograron también evaluar en el estudio, entrevistar, identificamos que el 62,6% no están ligadas al campo rural, ¿ya? ¿Qué encontramos respecto a los hábitos generales de consumo de carne? Por ejemplo, en este caso, la frecuencia y el tipo de carne. O sea, no solo preguntamos por lo de camello, sino que hicimos un análisis donde tuvimos que ver las otras carnes que están en la competencia, ¿cierto? Y la carne de camélido compite en el mercado con otras carnes como el pollo, el vacuno, peces, que son como se fija, como se ve aquí en este gráfico de línea, una línea con un puntito ahí. El camélido está número 5 dentro del consumo de las personas. Y si lo vemos mejor aquí en el gráfico, que para quienes están un poquito, este gráfico un poquito que confunde, pero si nos vamos a la última columna que dice camélido, hay un alto porcentaje del punto de vista de la frecuencia que no ha consumido nunca camélido, ¿ya? En anaranjado algunas veces, que corresponde el 31,6%, y bueno, entre verde y rojo, que lo ha consumido al menos una vez por semana o una vez al mes, ¿ya? Eso es relevante. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con la experiencia y consumo, que fue otra pregunta que se evaluó, otra característica. Y en el primer gráfico, que muestra aquí la población total que dice, hay un porcentaje que es el 74,6%, que indica no haber que lo ha probado, que ha probado la carne alguna vez, ¿ya? Y en este caso, en el gráfico contiguo, quienes la han probado, un 71,8% lo hacen de manera ocasional, menos de una vez al mes. O sea, en este caso, la carne camélida es conocida y ha sido probada por una parte importante de la población. Sin embargo, el consumo es regular y aún limitado. ¿Qué pasa con la familiaridad del consumo? O sea, en este caso, evaluamos las tres comunas que estaban dentro del estudio y identificamos que, por ejemplo, en Pozo Almonte presenta la mayor proporción de consumidores actuales, ¿ya? Le sigue Alto Hospicio y luego Iquique. Si nos vamos aquí al gráfico, pueden ver los cuadrados rojos, ¿ya? Es lo que indica más o menos el consumidor actual, y claramente Pozo Almonte tiene el mayor porcentaje, seguido de Alto Hospicio e Iquique. Como dato, en las tres comunas, entre el 43 y 64% ha probado la carne, pero la consume de manera ocasional, ¿ya? Que es importante, y el desconocimiento es bajo en todos los territorios, o sea que no la conoce, que es la franja azul, si se ve azul o celeste. También evaluamos el nivel educacional
con, en este caso, el consumo de la carne. Y pudimos identificar que a mayor nivel educacional, menor incorporación habitual al consumo de la carne. Como ven aquí, por ejemplo, en la primera línea del gráfico, los que han estudiado de nivel universitario o más, eh, si bien tiene un alto porcentaje que pudo haberlo probado o el consumo es bajo, actualmente no la consume mucho, que es la línea en rojo. A diferencia de la última línea que dice aquellos que han estudiado enseñanza básica o no tienen estudio, em, tienen un mayor porcentaje de consumirlas actualmente. Entonces, en los niveles educacionales más altos, la carne es conocida, pero no es incorporada regularmente. Y bueno, esto tiene que ver con una mayor desconfianza debido a que como están cuestionando un poco más el origen, la calidad y el tema sanitario. ¿Qué pasa con los ingresos familiares? Nos hemos dado cuenta a través de los resultados que el consumo habitual de carne de camélido no aumenta con mayores ingresos. Por ejemplo, aquellos en la primera barra del gráfico, aquellos que tienen un ingreso alto, tienen un bajo consumo actual, que es el rojo, ¿ya? A diferencia de los niveles medio y bajo que tienen un consumo mayor, ¿ya? Entonces, un amplio grupo que conoce y ha probado, pero no consume regularmente. Eso es muy relevante de lo que nos deja este gráfico. ¿Qué pasa con el vínculo rural? Es un poco lógico, dado el gráfico, que aquellos que tienen vínculo rural tienen, como dice, como está en rojo ahí con un 39%, tienen un consumo actual mayor. Ya un poco eh, se infiere, pero los datos lo muestran ahora, que sí, las personas que tienen un vínculo rural están teniendo un mayor consumo de carne de camello a diferencia de los que no. Pero lo que llama la atención aquí es el porcentaje que está en color anaranjado, para quienes están ahí presentes lo puedan ver. Los que no tienen un vínculo, dice un 26,7%. O sea, tienen experiencia con este producto, pero probablemente está asociado a la presencia cultural en la región, ¿ya? O sea que en el fondo, a pesar de que no tienen un vínculo, existe esta asociación cultural que está presente en la región que lo ha llevado a conocer y a probar la carne de camello. También se les preguntó respecto a la percepción, ya sea por características nutricionales, preparación y experiencia sensorial. Y como pueden ver en el gráfico, hay una mayor percepción de que considera, de los que son consumidores, de que la carne es sana. Un 77% considera que la carne es saludable, un 73% percibe como baja en colesterol, un 52% está de acuerdo en que tiene un sabor u olor fuerte. Y esto es importante porque junto con el 38% que declara no saber prepararla, suman un porcentaje alto que diezma el consumo de la carne de camélido, principalmente porque la preparación determina mucho la aceptación de la persona y obviamente si tiene un olor y un sabor fuerte, mucho, mucho, mucho más difícil a lo mejor para algunos consumirla. Y esto se correlaciona con la información anterior cuando hablábamos de la estandarización de la carne según edad, raza, tipo. Esto tiene que ver mucho con eso. Como no hay una tipificación de la carne que establece que la carne quizás que sea faenada sea de un tipo animal, normalmente las personas que están consumiendo puede que tengan un corte de lomo que sea de un animal adulto, viejo, o de repente le toque un corte de un animal joven. Por lo tanto, las características de esa carne son totalmente distintas, sumado a que si no hay un conocimiento de cómo prepararla bien, muchas veces hace que la prueben, pero el consumo sea bajo o derechamente ya no la quieran consumir. Así que el producto muchas veces es poco accesible y el precio es elevado también dentro de lo que se mencionó. ¿Qué barreras tenemos importantes dentro de un análisis de muchos datos asociados
al no consumo, ya esto es importante, o sea, ¿por qué no la consumen? Un 39% manifiesta que no la consume porque prefiere carnes tradicionales, ¿ya? Por otro lado, un 38% dice que hay barreras emocionales y éticas, o sea, aquellos quienes son sensibles frente a la muerte animal o directamente sobre el tema de ser vegetarianos también, ¿ya? Quien le sigue con un 34% es la oferta y el acceso. O sea, estas tres principales son barreras por las cuales las personas de las cuales fuimos a las comunas a entrevistar no consumen la carne de camello. ¿Ya? Y luego hay otros, ¿cierto? El riesgo percibido también es relevante con un 11%, sobre todo porque en la medida que hay mayor nivel educacional, como lo vimos anteriormente en la diapositiva en el gráfico, tienden a ser un poco más reacios o reticentes a consumir la carne por ese riesgo sanitario que puede significar. El precio es bastante bajo y la preparación están ahí en el 4%, pero representan, como vimos anteriormente, un factor también relevante. ¿Qué pasa con la experiencia y la percepción de quienes consumen carne? Para que puedan entender los gráficos, que es mucha información, pero el primero dice índice de salud, ¿ya? Básicamente entender, y lo vamos a hacer con la última persona, o sea, la última línea que dice consumidor actual. En el primero que dice índice de salud, aquellos que son consumidores actuales tienen un alto consumo, o sea, tienen una experiencia y percepción mejor en el índice de salud porque están consumiéndolas más, ya a diferencia del que no la conoce o el que la conoce y la ha probado poco. ¿Qué pasa con el índice de riesgo, que es el que está en el medio? Si se fijan, el consumidor actual tiene, ahí se nota el triangulito bajo la media. Esto indica que el consumidor actual reconoce con menor índice de riesgo, ya que la está consumiendo frecuentemente, tiene un menor índice de riesgo, a diferencia del que no la conoce, que el triangulito está por sobre la media. Quiere decir que sí para él hay un riesgo. Y con respecto a el índice de barreras de percepción, pasa algo muy similar. El consumidor actual, si está consumiendo de alguna manera, quiere decir que la está consiguiendo con cierta facilidad y además la está preparando más. Y esa preparación la ha enseñado a una forma que le gusta consumirla. Entonces tiende a ser no tener una barrera tan alta, a diferencia de quien no la conoce, que la ha probado esporádicamente, quienes los valores, los triangulitos están por sobre la línea media. Eso indica que para ellos la barrera de percepción es un poco mayor. ¿Qué pasa con los formatos de interés por las personas quienes quieran consumir carne de camello? En este caso, en su mayoría, el mayor formato de interés como carne fresca, ¿ya? Le sigue el formato de charqui y en menor medida formatos más procesados o de conveniencia que son como cortes al vacío, listos para comer, congelados, embutidos. Esto nos muestra que cuando estuvimos consultándole a la gente, en su mayoría realmente le daba mucho más confianza al tema de la carne fresca, ¿ya? Canales de preferencia para poder comprar la carne. La mayoría de la población establece que lo que mejor le parece es la carnicería, con un 67%, seguido de los supermercados, las ferias agroferias y las ferias libres, la agroferia, y un 17% de compra directa a los productores, ¿ya? Principalmente esos son los que tuvieron mayor porcentaje de preferencias por parte de dónde comprar, qué canal pueden tener para comprar la carne. Ahora, ¿cuánto están dispuestos a pagar según, en este caso, venga la carne o el charqui, ya sea envasada, y comparándolo con lo que es el vacuno? Los mayores segmentos se concentran en valores similares o mayores al, al vacuno. Quiere decir que la carne fresca envasada de camélido, tomando como ese parámetro, un 43%, por ejemplo, dice que pagaría más que el vacuno.
a diferencia del charqui, un 46% que es el anaranjado, diría que pagaría igual que el vacuno, ¿ya? ¿Qué pasa? Que este gráfico nos indica que la carne de camello puede competir en precio comparable o superior con la de vacuno. Y eso es un dato muy relevante. Ahora, los formatos que prefiere la gente, o en este caso efectivamente consumidos y que le da mayor motivación de consumo de carne de camello, en este Zoom de consumidores, establece que el consumo actual se concentra, como lo dice el gráfico que está hacia su izquierda, se concentra exclusivamente en formatos tradicionales, o sea, carne fresca y en charqui. A diferencia del gráfico que está continuo, que, ¿qué los motiva a consumir la carne de camélido? Básicamente por la identidad cultural, la validación social, más que por el precio. ¿Ya? Eso es súper importante. Y ahora la experiencia de consumo frente a la carne de vacuno que la tomamos como aquella de mayor comparación, por decirlo así. Y como pueden ver, quienes consumen carne de camélido la evalúan mejor que el vacuno, especialmente en salud y sabor, que es la franja verde que se ve en todos los parámetros que establece un alto porcentaje a diferencia de la facilidad de preparación, que es la que está en el medio, con un 55% que la considera igual. ¿Ya? Estos son datos muy relevantes porque nos está mostrando que igual están considerando evaluar el consumo de la carne camérido, incluso en aquellos que pudiesen no tener un consumo tan frecuente. Y es como una forma de abordarlo. ¿Dónde compran hoy los consumidores actuales? Como habíamos hablado anteriormente, en la oferta, la mayor venta a veces de la, de la carne se hace directa en el predio. Aquí en los consumidores, y en su mayoría quienes están más directamente relacionados con el ámbito rural, compran directo al productor. Luego lo hacen a través de las familias o amigos o en alguna carnicería. ¿Ya? Y eso un poco coherente con lo que hemos estado hablando respecto a los circuitos cortos y a la baja formalización. En el fondo, eso suma la poca formal, eso suma que no se promueva la formalización también por parte de los que producen la carne. Eh, También tiene que ver hay coherencia en la ausencia de infraestructura sanitaria. Y otro dato importante que logramos identificar es que el mercado actual se basa en relaciones territoriales y de confianza. Por lo tanto, ¿dónde se da mayor confianza en la compra de carne? Directo al productor. ¿Qué pasa? Esto en resumen logramos como agrupar segmentos de consumidores. Y hay grupos claves. El grupo uno se puede establecer como consumidores ocasionales, o sea, han probado, les gusta, no desconfían, simplemente no es parte de su rutina y no buscan ofertas ni pagar más. A diferencia del grupo 2 que son consumidores convencidos, quiere decir que son aquellos que les gusta, lo perciben como saludable y de buena calidad, están dispuestos a pagar más, pero lo compran poco porque no siempre la encuentran o está bien presentada, ¿ya? Eso es importante. Y el segmento 3 que es el sensible, lo rechazan, pero porque les cuesta prepararla, le importa mucho el precio. Si no es fácil o conveniente, directamente no la compra. Si evaluamos los segmentos, claramente en su mayoría la población a veces ingresa en el grupo 2, perdón, en el grupo 3, ¿ya? Que es la mayoría de muchas personas con las cuales tuvimos la conversación. Esto a modo muy resumen porque son mucha información, se lo traté de hacer lo más práctica como para entender un poco. Como ámbitos claves, básicamente ya como analizando un poco el estudio, la carne camélida es conocida pero poco habitual, ¿ya? La imagen es positiva, pero enfrenta baja disponibilidad y hay dudas prácticas, ¿cierto? Las principales barreras que logramos identificar son el sabor,
no son el sabor, sino el hábito, la preparación y la confianza sanitaria. La carne fresca y charqui concentran el mayor consumo de interés. Por tanto, son un eje del potencial comercial y el mayor crecimiento está en quienes ya la probaron, transformando su consumo ocasional en algo habitual. ¿Ya? Y no sé si quisiera decir todas las conclusiones como tal, quizás pudiésemos abordarla más desde el punto de vista del diálogo que vamos a tener, pero como conclusión, obviamente todavía la producción sigue un ámbito tradicional, familiar a pequeña escala, con una diversificación no tan alta. La oferta sigue siendo un poco reducida, predominan circuitos informales, falta de compradores, mercado estable. Los precios y las decisiones de venta son asimétricos, como mencionaba recién, por la dinámica que se da de la venta en el territorio y por la falta de registros económicos, productivos. Y también obtuvimos datos sobre la rentabilidad, y la rentabilidad es media baja. Ya la evaluamos también un poco con la venta de carne, no lo puse como tal porque es mucha información, pero sí la ganancia no era tan alta de la forma en la cual venden la carne. Y la artesanía, especialmente de las mujeres organizadas, muestra avances de formalización realmente. En otros aspectos no, y hay iniciativa en el territorio, pero aún falta lo que es la formalización. Así que eso, es un poco información difícil porque son datos y hay que un poco analizarlos, pero espero le haya sido un poco le haya sido importante conocer algunos aspectos de los que evaluamos. Sumado a este estudio, obviamente también estaba complementado el trabajo del análisis nutricional también de la carne y otros aspectos asociados a lo que son los, la- los sitios de venta y eso. Pero en general es eso. Así que espero le haya sido útil y para iniciar también un diálogo. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Felipe, por tu exposición, por la claridad y por el ajuste también en los tiempos y en el horario. Vamos a iniciar el espacio de diálogo para que podamos ir resolviendo algunas dudas y consultas. La idea es que si es que alguien tiene alguna pregunta, la pueda escribir en el chat para que ahí Luis nos vaya comentando si hay algo que quieran comentar o si hay alguna pregunta o duda que podamos ir esclareciendo, aprovechando que contamos con la presencia de Felipe dentro de este espacio. Luis, cuéntanos si es que hay alguna pregunta. Bien, sí, tenemos una pregunta que, bueno, le hicieron más bien por interno. Es, ¿cuál es el principal riesgo sanitario en la faena sin infraestructura? Es como la consulta que realiza. Y desde Antofagasta hacia Tarapacá, y en realidad conociendo también Claro. tu experiencia en Arica Parinacota. Bien. Importante pregunta, porque claro, el primer cuestionamiento es como cuáles son los riesgos y cuando no se cuenta con una infraestructura que cumpla la condición sanitaria, que quiere decir que en este caso la carne no se contamine, ya sea por el contacto, ya sea de las manos, por los fomites que uno, o las partículas que emite de la boca, o el pelo, o los contaminantes del entorno, hagan que la carne se contamine, ¿cierto? En el fondo eso es un riesgo sanitario para quienes vaya a consumir esa carne. Entonces, la infraestructura cumple un rol fundamental cuando es adecuada. Y para eso el faenamiento debe ser en un establecimiento que cumpla los requisitos de inocuidad y manipulación de la carne, que está establecido por el Servicio de Salud, ¿cierto? Y normalmente lo hacen a través de un sistema de faenamiento que puede ser móvil, para autoconsumo o un centro de faena ya grande establecido, un matadero que le llaman. Eso, contar con esa infraestructura asegura que la carne de alguna forma no se contamine tanto. Hay otros factores más, pero directo a la pregunta de la infraestructura. Bien, no tenemos más
preguntas, claro, hay reacciones, sí, como si puedes enviar el estudio, excelente estudio, felicitaciones. Acá hay una Gracias. pregunta que se ha incorporado. Desde Calama, hola, ¿existe alguna experiencia de CFA móvil que tengan todas las resoluciones y esto apoyando a los ganaderos? La experiencia de faenamiento está como por el centro de faenamiento en el sur se han hecho experiencias a través del eh, FABEC, se me olvida el nombre, pero es el centro de faenamiento para autoconsumo que es móvil. Aquí en la región en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, si bien hubieron mataderos, actualmente solo se cuenta con un matadero en la comuna de Putre, que es un matadero para autoconsumo. O sea que está condicionado el número de animales que se pueden faenar y principalmente para el autoconsumo de las personas. Eso es como la única experiencia. El FABE, perdón. Sí, está bien. El CEFE. Exacto. Y ahí está, hay una pregunta que va profundizando aquello que menciona Felipe. ¿Cuál es la diferencia entre el CFA con el FABE? Ah, perfecto. Básicamente tiene que ver con, desde el punto práctico, porque tiene muchas aristas de diferencia, pero uno lo hace móvil y otro lo hace fijo para autoconsumo, por decirlo así. Centro de autoconsumo. Pudiese considerarse como un parámetro que los iguala el tener un centro de autoconsumo que sea móvil y que se vaya moviendo en otros sectores, pero en términos generales y más entendibles, por decir así, eh, existe una normativa que establece que el centro de faenamiento para autoconsumo eh, debiese, ¿cierto?, tener profesionales que estén dentro de la evaluación de la faena junto con el número de animales que se están faenando, ya en un lugar determinado, principalmente desde esa mirada. Ahora, el FABE surge como una oportunidad, claro está, pero están en evaluación porque requiere otros costos, otro protocolo de trabajo y otra dinámica de trabajo en el territorio porque está moviéndose en diferentes sectores. Por lo tanto, cambia mucho la modalidad en la cual trabajan, así, a grandes rasgos en general, porque en términos técnicos básicamente son centros de faenamiento que buscan que la carne que esté certificada al momento de comercializarse, que tenga resolución. Si es que lo quieren ver desde ese punto de vista, ahora no sé si la pregunta está enfocada así como en los tiempos, no sé quién hizo la pregunta pudiese especificar Ángel, un de poquito. hecho, profundizó aquella pregunta referida a la normativa. Eh, Pregunta si es que el CFA está considerado en la norma, la ley de los mataderos. ¿Cuál es la normativa para el FABE? Se hace como consultando por los marcos normativos a los cuales se acoge y cómo responden cada uno, CFA y FABE. Claro. O sea, la normativa obviamente está a través principalmente el Servicio Agrícola Ganadero y el Ministerio de Salud, quienes regulan este tema sanitario y las normativas asociadas a la faena. El centro de faenamiento, a ver, es una instalación que obviamente debe contar con autorización, puede ser a mayor escala que un FABE, evidentemente permite esta recomercialización de la carne a través de la resolución sanitaria, pero principalmente abastece un mercado local o un poquito más amplio, por decirlo así, a diferencia del FABE que es a una escala menor, ¿ya? Y eh, da la posibilidad de llegar con esas normativas a zonas más aisladas y rurales. Esa es como por eso que al ser móvil eh, y eso a veces deja que las exigencias pudiesen, dentro de la normativa, ser no tan exigentes, por decirlo así. Pero hay igual un control sanitario, ¿ya?
¿Qué pasa? Que hay una producción más limitada, obviamente porque el móvil a lo mejor no cuenta con a lo mejor todos los espacios que pueden ser requeridos dependiendo del tema de faena, ¿ya? Y normalmente también creo yo, y esto es una opinión personal, dentro de la normativa, si bien se ajustan, creo que uno busca hacer más un proyecto piloto, como el FABE, para ver la proyección productiva de un territorio frente al faenamiento de un animal tipo en particular, ¿ya? Pero es una solución, como le digo, desde el punto de vista de la normativa, eh, pudiese tener menos exigencia, se adapta un poco a los lugares alejados a los que pueda ir, lo hace más flexible, ¿ya? Y está limitado en volumen. Por lo tanto, ahí la diferencia es un poco más clara en ese sentido. ¿Ya? A ver, algo más, no sabría más. Si bien manejo el tema del afaenamiento, hay ciertos conceptos que están asociados a los reglamentos del Ministerio de Salud, del Servicio Agrícola, que no los manejo del todo, porque esa es una normativa bastante extensa y ahí hay personas, yo como médico veterinario no me especializo tanto como en llevar toda la normativa, pero sí es claro que los lineamientos está dado por el Servicio Agrícola y Ganadero y por el Ministerio de Salud. No sé si respondo la respuesta. Respondo a la pregunta, por eso. Bien, hay otra pregunta más de don Juan Toro. Consulta desde su punto de vista hacia dónde debería estar enfocadas las próximas acciones del Estado y cuál sería la más urgente, con el fin de seguir empujando la actividad ganadera. Mm. Dado el Tremendo. potencial de la ganadería camélida, acá continúa, otra más. Dado el potencial de la ganadería camélida, ¿creen que sería una buena estrategia comenzar a potenciarla en las regiones más al sur? Mm. Sí, de todas maneras, es una interesante pregunta y súper importante. Creo que es una pregunta medular, por decirlo así. Así que se agradece esa pregunta. Eh, a ver, el, la ganadería de camellos sudamericanos domésticos en la región de la macrozona norte, si buscamos mejorarla, eh, parte de un análisis del modelo de gestión productiva que tiene. Y ese análisis que obedece a los modelos de gestión productiva que son distintos en diferentes territorios, parte con identificarlo, porque podemos entender que la ganadería camélida es una ganadería tradicional, ancestral, de carácter extensiva, de una producción a baja escala, de la parte que se complementa a la agricultura familiar campesina con particularmente orientada al autoconsumo. Si se busca mejorar, hay que analizar que ese es el contexto y cada uno tiene variaciones distintas y ahí está el rol de cada una de las instituciones y los profesionales que trabajan en el territorio de poder identificar el modelo de gestión y cuáles son sus brechas. Me refiero a que el modelo de gestión, como entendemos, tiene una etapa primaria, secundaria, terciaria, que obedece como al sector primario, al sector de transformación, al sector de comercialización y es una cadena completa. Por lo tanto, no podemos tener acciones en la último eslabón de la cadena si no hemos solucionado los problemas o las problemáticas que están en la etapa primaria. Y en ese sentido, Juan José me había dicho que que ha realizado la pregunta. eh, Identificar las brechas, barreras o problemáticas que están dentro de la etapa primaria productiva claramente sirven de sustento base para poder llevar a cabo otros procesos que se quieran desarrollar en el territorio con las personas que dentro de este modelo de gestión ven una oportunidad productiva, porque también existe la brecha que no todos quieren llevar un nivel productivo
económico. Ya eso también ocurre en el territorio. Estamos hablando de que hay personas que solo quieren seguir un sistema productivo extensivo cuidando sus animales, que son parte de como su familia, y su objetivo productivo es ese, salir, pastorear y tener una vida tranquila para autoconsumo. Pero ¿qué pasa con aquellos que quieren generar un- una ganancia económica relevante y transformar su sistema? Es ahí quienes trabajan en el territorio que tienen que identificar esas pequeñas barreras desde la etapa primaria productiva, creo yo, y normalmente están también reflejadas en este estudio que tiene que ver con infraestructura habilitante, con registros y trazabilidad, tiene que ver con el manejo de buscar solucionar la falta de mano de obra, favorecer que no haya tanta migración. em, y modular un poco la producción con el fin de que esta producción te permita generar recursos que van a ser transformados y comercializados a futuro. Por eso que cuando queremos implementar mataderos, centros de hilados o queremos generar algún tipo de emprendimiento con personas o asociaciones que buscan estas cooperativas artesanas o cooperativas de producción de cualquier otro subproducto, es que resuelvan las problemáticas que tienen como base productiva de la etapa primaria. Como no se resuelve y ni siquiera está la formalización de por medio, es muy difícil poder llegar a tener un apoyo real más que estar subsidiando pequeñas tareas que están asociadas al manejo sanitario, a poder llevar, crotalear, hacer identificación frente al SAC, pequeños manejos así. Por lo tanto, si se quiere ayudar, en resumen, hay que identificar dentro de este modelo de gestión la etapa primaria, sus dificultades y sobre eso poner todas las energías porque se identifica quienes realmente tienen o no una salida productiva. ¿Ya? Si no existe eso, creo yo, dentro de mi experiencia, se puede instaurar un sistema dentro de esta cadena del modelo de gestión, como un centro hilado, un centro de faena o cualquier otro, que va a estar un poco destinado a estar en latencia, a funcionar a medias o incluso a no prevalecer en el tiempo debido a que no se resuelven las problemáticas primarias. Así que esa es como mi reflexión respecto a esa pregunta y no sé si alguna otra persona pudiese tener alguna idea también asociada a mejorar esta producción. Pero creo que yo lo miro desde el punto de vista del trabajo desde las instituciones o la colaboración público-privada, ¿ya? Y también del punto de vista social, socioecológico, podríamos decir, tener una imagen territorial donde varios actores relevantes del territorio trabajen al unísono, y eso es lo que no se logra, ¿ya? Eso es lo que no se logra. Hay que buscar esa cohesión si se quiere establecer un trabajo que de mirada al mejoramiento de la ganadería. Gracias, Felipe. Y bueno, ahí también, no sé si alcanzaste a responder, pero decía que creen que sería una buena estrategia comenzar a potenciar en regiones más al sur. Era como lo último que quedaba. Sí, totalmente. Creo que siempre está la libertad de poder ir a través de esto, de potenciar la ganadería en diferentes lugares del territorio nacional. Hay diferencias significativas, sí, en términos que pueden ser productivos, y muchas veces está el lado bueno de poder promover la producción, pero por otro lado también nuevamente, como hay problemática en estos territorios, establecer en otros territorios dentro de Chile unas producciones que a veces son mucho más, tienen más recursos, están más ordenadas, más organizadas, termina siendo una competencia para también productores de camelios también de esta zona norte. Pero sí es algo que se debe promover si es que aquel productor que quiera desarrollarse en esa área. Creo que es muy importante y cada territorio ofrece un trabajo distinto. Por lo tanto, ahí sería buscar
¿Cuál es el potencial dependiendo del lugar en el que está? ¿Cómo potenciar la producción para que se logre el objetivo que cada productor tenga, por decirlo así? Está silenciado. Yo del pueblo Coya. Hola, Hola, soy Oscar Pacho del pueblo Coya de Atacama. saludos. Salud igual. Mira, bien profundo has presentado. Yo tengo una pregunta porque yo vengo de la montaña, soy ganadero camello de alpaca. ¿Ya? La pregunta mía es súper interesante, pero esto yo he participado casi todos los webinars, pertenezco a la red también. Tengo una pregunta así, de esas preguntas complicadas. Se han hecho un buen estudio, por lo que veo tú has hecho una mirada profunda de lo que es la comercialización y tal como lo explicaba recién. Pero yo tengo la pregunta, ¿qué pasa con aquellos, y yo me considero parte de eso, de aquellos que nosotros queremos mantener, como se dice, y tú lo dijiste recién en alguna parte, la estructura de nuestras vidas a través del camello, de la alpaca, la llama? Nuestra vida tradicional, nuestra, ¿qué sucede con el grupo ese? Que al parecer somos más yo entiendo los hermanos que quieran ser ganaderos y colocar una, no sé, una carnicería, proceder. Pero ¿qué pasa con aquellos, hasta el momento, estos 2 o 3 años, no he escuchado los profesionales, ustedes que vienen de afuera, tocar ese tema, es decir, aquí hay dos mundos del mundo del camélido, hay dos mundos. Aquel ganadero que quiere crear toda una empresa, hablemos que es una palabra grande, pero aquel ganadero como las tías, los tíos, ya uno mismo, que quiere preservar a través de la cultura y de la vivencia y a sus animales, porque al final, yo te puedo decir, para mí las alpacas son mis hijas. Ya, yo Qué en ese lindo. tema, yo vendo guano, vendo lana, pero jamás faenaría una alpaca, jamás. Ya, porque nosotros, por ejemplo, la vicuña es la tari, es la sagrada, y la alpaca es su hija, es su hermana menor. Para nosotros es sagrado. Esa evolución, ¿qué pasa? Yo nunca he oído, me hubiese gustado, ojalá algún día volver a encontrarte y hacernos un análisis de aquellos que queremos permanecer, que somos los que permanecemos, que tú recién hablabas de los adultos mayores, la palabra que yo, perdonando con todo respeto, odio que el occidental nos trate de adultos mayores. Mm. Toda la vida los mayores han estado y ahora estamos nosotros en la cordillera, en el mundo andino. No la única diferencia, y esto para todos los hermanos que están escuchando, antiguamente los papás, los cabezas de familia, tenían 10 12 hijos, ¿ya? Hoy día la gente joven, con suerte tienen uno, y hay que perseguirlo para que como matrimonio tengan un hijo, dos hijos. Pero antiguo se mantenía eso. Entonces ahora se va a la ciudad, pero antiguamente yo me crié en el mundo andino y estudié en la ciudad en verano y me iba así, de bala, y me costaba que me bajaran hasta con carabineros a la escuela, no quería volver. Pero eso era un trámite, pero a mí me preocuparía eso, ver cuándo va a haber una mirada de aquellos que no queremos, no miramos como algo, como la oferta y la demanda, sino que lo vemos como parte de nuestras vidas y que va a ser de nuestros hijos y que fueron de nuestros padres, nuestros abuelos. Me gustaría, en serio, con todo respeto, muy profundo tu mirada, pero está claro para aquel que quiera producir, como decías tú, juntarse todo, pero ¿qué sucede con aquellos que Sí, nosotros vivimos de entiendo. ello, pero es parte de nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras vidas, y le decimos hija, nosotros amamos nuestras alpacas, yo sé, yo he escuchado, por 3 años he escuchado a Aymar, a los atacameños, nos hemos escuchado como los que viven en el alta cordillera, yo ya le llamo alta cordillera. Me gustaría, como te digo, eh,
Felipe, es profundo la propuesta Sí. tuya, muy profunda, pero comercialmente quedamos como así, yo quedé como nadando en la nada, los que estamos afuera, porque yo no tengo pretensiones Digo, de vender carne, ninguna cosa, pero sí hago uso de sus productos porque estoy criando, inclusive estoy aquí en Atacama, hemos tenido mala suerte, he creado dos ganaderos y les he pasado pareja y se le ha muerto la hembra Mm. porque no tienen habilidad, no, y cuesta, yo se los visito, los he ayudado, pero Sí. ha costado aquí surgir. Pues nosotros los collas yo me crié con llamo y con alpaca, con vicuña, con guanaco en mi casa arriba en el Hueso, al interior de Copiapó, casi a 3.800 metros en ahí, y todavía vuelvo ahí. Entonces, pero hoy día me preocupa eso, me gustaría algún día a lo mejor volver a encontrarte y que nos dé una charla de aquellos nosotros, los Sí. fantasmas de la cordillera. Gracias. Tremenda, gracias, 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 tremenda. Es una pregunta también profunda porque obedece también a una reflexión frente a una forma de vida. ¿Cómo se la pudiese responder? Siendo un poco más reflexivo y asociado a desde mi punto de vista, la experiencia que he tenido. Creo que indudablemente, primero que hay que entender que el territorio tiene diferentes escenarios y uno desde la mirada profesional busca siempre ayudarlos, ayudarlas con sus trabajos. Entonces creo que una forma es identificar, ¿cierto?, cómo se compone este territorio, cuáles son los ganaderos, en qué lugar están, qué recursos tienen, eh, y también preguntarle a las personas eh, cómo es su dinámica de trabajo, para poder saber también sus intereses y por otro lado, identificar lo que yo llamo el objetivo productivo. Cuando yo hablaba de una gestión territorial, básicamente estoy diciendo, yo tengo mi predio, ¿cómo lo puedo manejar? Y lo puedo manejar de acuerdo a lo que yo estoy buscando. Entonces, mi experiencia me ha mostrado que hemos ido con la gente, le hemos preguntado su sistema, le hemos evaluado su sistema y con ello también preguntado este objetivo. Y en base a ese objetivo es que se establecen grupos de trabajo. Aquellos que están con ganas, aquellos que no están con tanta gana y aquellos que quieren el menor contacto posible, estar tranquilos, no tanta ayuda, que quieren estar ahí. Y por otro lado, se establece como el nivel de cada uno, porque me ha tocado que he visto personas que quieren transformar su sistema ganadero en algo muy desarrollado y tienen todas las ganas, pero evidentemente el nivel que tienen es bajo porque a lo mejor no tiene pastor, solo está él y le es difícil poder llevar a cabo muchos procesos ganaderos. Entonces, claro, él está a un nivel. Y por otro lado hay personas que tienen también mucha infraestructura, tienen las condiciones, pero también no tienen tanta mano de obra o están muy lejos. Entonces esos pequeños factores que uno va recogiendo de cada uno, esas cualidades, es lo que lo puede llevar a proponerle a cada uno de los ganaderos una forma de trabajo. Por ejemplo, en el caso de usted, que me mencionaba que igual sus animales son su familia, que yo creo que en el caso de todos los que son ganaderos y ganaderas, pero también no quiere tampoco ser tan desarrollado y todo eso, creo que el rol de las instituciones en ese punto, obviamente, es hacer lo que yo le comentaba con anterioridad y apoyarlos desde el punto de vista general. O sea, ojalá que se puedan hacer ciertos manejos para que sus animales no sufra pérdida o muertes. Tratar de mantener un manejo a lo mejor sanitario y por otro lado también no abandonar la importancia cultural, o sea, promover que realice actividades que dentro de lo que usted considera ancestral, lo siga haciendo y lo transmita hacia sus hijos.
Y por otro lado, ir viendo, de acuerdo al nivel que tiene, cómo a través de ciertos recursos que pueda entregar alguna institución, puede ir mejorando. Por ejemplo, si antes tenía solo un corral, pueda tener dos, cosa de que si antes no separaba hembras con cría enferma, ahora pueda dejar las hembras con cría en otro sector y así usted las puede ver mejor. O por ejemplo, un subsidio que pueda ayudar a que pueda contar con un pastor que sea más eficiente, que le cuente por dónde anda, que hay depredadores, o también elementos que le ayuden o herramientas que le ayuden en el manejo ganadero, como por ejemplo elementos disuasivos en caso de pues, tener luces o tener subir muros de protección para depredadores, o algún elemento que le ayude al manejo ganadero, con que sea a lo mejor con una cuerda que le permita agarrar mejor los animales. Todas esas cositas se van complementando, uno las va analizando. Entonces, mi respuesta va un poco desde la experiencia, hay que hacer una evaluación, hay que hablar con el ganadero, preguntarle el interés y acoplar con todas las ayudas que pueden existir a que vayan a cumplir el objetivo de la persona. Obviamente no se puede todo y a veces algunas personas sienten un grado de desánimo, pero yo creo que siempre una ayuda es bienvenida y en ese aspecto nosotros, yo como profesional siempre busco lograr esa ayuda de la forma en la que la persona más quiera, a pesar de que a veces es difícil, ¿ya? Y ahí también está el rol de cada profesional de darle una ayuda técnica también, de complementar el poder mostrar que hay ciertas prácticas que pueden afectar sus animales y que sería bueno echarle un vistazo para poder resolverlas mejor. Oye, Felipe, y bueno, Luis y a todos los asistentes, quedó dando vuelta una última pregunta. Ahí Gustavo Alvarado también tiene levantar la mano, pero vamos a contestarle a Winsor Bernard, que había escrito hace un rato atrás en el chat, y luego de eso vamos a ir con Gustavo para ir cerrando ya este diálogo. Dice Wilson Bernard, pensando en que son los adultos mayores por lo general quienes hacen ganadería, ¿habrá alguna proyección en el tiempo? ¿Irán bajando los ganaderos? ¿Quién está asumiendo en la familia? ¿O se pierde ya que los jóvenes por lo general buscan otro tipo de trabajo? ¿Qué debería hacer el Estado o los gobiernos regionales? Uy, muchas preguntas. En, Hartas, claro. en términos generales, a ver, creo que hay distintos escenarios donde si bien personas que son de mayor edad están quedando en los territorios, están tomando el rol de su ganadería, eso implica que necesitan, eh, ellos a veces no pueden cubrir todas las necesidades de su predio. Los hijos, como decía en el estudio, están yendo de manera esporádica a ayudarle en ciertos procesos que requiere mucho más mano de obra, como hacer un baño sanitario o de repente alguna época pastorear para evitar algún tipo de problema con depredadores, o se acercan en las festividades, que es donde más vuelve los hijos que se han ido del territorio, vuelven más en las festividades. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer respecto a promover? Era un poco la pregunta para que vuelvan los jóvenes. Creo yo que el encanto nace desde la misma familia. Uno, por mucho que quiera promover el que los hijos vuelvan, surge la iniciativa debe surgir de la misma familia para con los hijos en mostrar qué tan significativo es lo que está haciendo y mantener la ganadería. Yo creo que para todos quienes son ganaderos e hijos de ganaderos, están de acuerdo que la ganadería es algo que está en el ADN de la cultura altoandina también y que no hay que abandonarla. Eso desde el punto de vista educacional también. Yo creo que se puede hacer mucho, o sea, desde las instituciones promover, promover por medio de información el que las personas le den valor a lo que tienen sus padres, por ejemplo. Y también me ha mostrado un poco la experiencia en el territorio que han habido hijos que se van, están en contacto, pero los hijos llegan
40, a los 50 o a los 60 años y se ven en la ciudad cansados, sin mucha iniciativa o sufren problemas, pues vuelven a los territorios y retoman el manejo ganadero de sus padres como una alternativa frente a esa dificultad que vivieron en la ciudad o que quieren cambiar su modo de vida. Eso también se ha presentado. Es una forma igual pero creo que nace muy de la familia, ¿no? Las instituciones, los profesionales o quienes están buscando que eso deben abordarlo con esa mirada de apoyo, de educación, y se pueden promover iniciativas. Aquí en General Lago, por ejemplo, se han hecho iniciativas que están asociadas, por ejemplo, a mantener los bofedales. Las instituciones buscan proyectos que contraten gente joven del territorio o que son hijos de ganaderos y trabajan en mantenimiento de bofedales o en manejos de esquila. Al final también hay una tarea ahí también de las instituciones de buscar algún elemento, dependiendo de cómo diagnostiquen el territorio, que permita que los jóvenes también puedan estar, si no vuelven de forma definitiva, por lo menos estén con más frecuencia subiendo, porque es difícil. Súper, muchas gracias, Felipe. Bueno, y Gustavo, tienes la mano levantada ahí para que... Hola, buenas noches a todos y todas. Bueno, no tengo webcam, me van a disculpar. Bueno, encuentro muy interesante el tema, ¿verdad? Da mucha arista. Bueno, la reflexión que hizo el tío Pancho, ¿verdad? Yo encuentro que ya, tío, es todo un filántropo a esta altura. Su reflexión es bastante profunda. En relación a la pregunta de Wilson, que igual tengo esa misma duda, en verdad, pero es algo muy complejo y al menos aquí, bueno, yo soy de Guayatire, en Guayatire y en la comuna de Putre, en la región, nosotros ya decimos que la ganadería, nosotros, los ganaderos, estamos en peligro de extinción. Esta definición nace en la disyuntiva con los ataques de puma, ya siempre en la problemática que tenemos con el SAC, porque el SAC y el Estado protege a la fauna silvestre, quienes depredan nuestros escasos animales, pero claro, ¿qué pasa con la ganadería? O sea, los últimos abuelos fallecen y ¿qué va a pasar? Todo ese conocimiento milenario, porque la ganadería no es algo que ocurre hace un par de décadas, es una actividad milenaria, llevan milenios en el territorio. La domesticación de la llama, la alpaca, no se dio en cientos de años, se dio en milenios. Entonces, claro, estamos en esa disyuntiva en estos tiempos actuales. ¿Ya? Se mueren los últimos abuelos, no vuelve gente, no hay recambio generacional y nos extinguimos. Así de simple. A ese nivel de peligro crítico está ahora actualmente en la ganadería camelida. Eh, Pensé que se me había caído. Sí, bueno, lo que quería comentar era algo que lo que decía el tío Pancho. Al menos en Guayatire, lo que hemos tratado de hacer, porque entendemos también que cada ganadero tiene un mundo diferente y una problemática diferente y también quiere abordar la ganadería desde una mirada única, ¿ya? Por ejemplo, hace 80, 40 años atrás, por familia, nosotros viviendo censos que hemos registrado, bueno, y por suerte los jóvenes que han decidido hacer su tesis de pregrado, han descubierto información, no sé, porque los censos de ganado hablaban que por familia habían 5.000 cabezas de ganado, ¿entienden? Por familia, y eran cientos de familias que había en el territorio. Y actualmente por familia se tendrá 30, una por acá, otra tendrá 20 animalitos, la mejor tendrá 100, en otra estancia como mucho habrán 200, ¿me entienden? Entonces, había una gran pérdida de la masa ganadera, en parte por el despoblamiento, por la falta de cambio generacional, no hay jóvenes que pastoreen, etcétera. Entonces, en este punto en el que estamos, ocurre que muchos no se pueden dedicar a la ganadería como venta o comercialización de carne, ¿verdad? Porque no da el abasto. Y si es que lo hacen, lo harán esporádicamente y un par de animales. Hay algunos que sí se pueden dedicar, ¿ya? Otros que no. Entonces aquí igual nace la disyuntiva y que hay que diferenciar, al menos en el mundo del altiplano, la economía del ámbito del comercio, ¿verdad? Hay que diferenciar esos dos conceptos y pensar también que nuestros pueblos originarios practicaban el intercambio de comercio, la ruta de caravana, tenían otro sistema de modelo diferente al que actual y diferente al que hace un par de décadas nomás se implementó, que era el sistema del matadero, ¿verdad?
una máquina industrial para comercializar carne en el fondo. ¿Ah? Eso los pueblos originarios no lo tenían. Por lo tanto, su vinculación, como lo dice el tío Pancho, con los animales era muy diferente. Las abuelas le cantaban, le hacían cariño a los animales, le ponían pompones. Había otra relación muy diferente a que el mundo occidental ve con los animales, que lo ven como un insumo, como un objeto a comercializar. Eh, Eso por una parte. Eh, y bueno, igual ahí, en el tema cuando nació los mataderos, yo siento que se perdió mucha de esa sensibilidad de los pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios. Por ejemplo, yo recuerdo aún cómo mi abuelo, cuando iba a carnear un animal, no llegaba y le ponía el cuchillo y dejaba sangrar y listo, y a comer. No, era todo un rito en el fondo, ¿verdad? Antes de carnear animal, mi abuelo con pena le decía oraba, daba un rezo y decía muchas gracias porque con tu carne voy a alimentar a mi familia. Porque mi abuelo crió a ese animal, lo vio desde que nació, lo cuidó, etcétera. Pero sin embargo, aún sigue esa vinculación. Y ahí también va un tema del tabú de la vida y la muerte, ¿verdad? Que también se mezcla un poco con estos tabús del mundo occidental, etcétera. Pero esa era la forma en el fondo antigua de relacionarse. Los animales eran parte del sustento. Ellos dependían de nosotros porque la llama y alpaca no se dan de forma salvaje, ¿verdad? Son animales fáciles de depredar para el zorro, para el puma, en general. No corren como las vicuñas, no tienen la fuerza del guanaco, necesitan del ser humano para cuidarla en el altiplano y viceversa. También nosotros necesitamos a ellas para la carne y el abrigo. Sin ellas nosotros no podríamos habitar el altiplano. Nuestros pueblos nunca se hubieran podido desarrollar en el altiplano. Entonces, lo que al menos el método, la metodología que estamos tratando de llevar en Guayatire es la siguiente. Tenemos tías que se dedican a la artesanía. Entonces le dan fuerte a lo que es la lana de la alpaca. ¿Ya? Otros que se están tratando de dedicar al tema de la carne. Y otros como el tío, no quieren carnear a sus animales, pero tampoco saben tejer. Entonces, ¿qué hacen? Las crían. Y ahí, en esa variante, tratamos de ver lo que es la alpacoterapia, por ejemplo, ¿verdad? Y las distintas formas de domesticación. Porque es muy diferente domesticar a un animal que se va a criar para carne, que se va a criar para compañía, para alpacoterapia, que se va a criar para trekking, para montañismo extremo, etcétera. Entonces tratamos de diversificar esa sensibilidad propia que tenían los aymaras. Los aymaras no pensamos, oye, vamos a domesticar a este animal para llevarlo a hacer montañismo y llevarlo gringos, no. Era algo intrínseco en nuestra cultura. Pero actualmente, y entendiendo los nuevos tiempos, tratamos de diferenciar eso y tener diferentes tipos de crianza. Igual los animales que son para las ferias, ¿verdad? Los que se van a competencia. Entonces, ahí al menos hemos tratado de perfeccionar esa rama. ¿Ya? Hace poco sacamos un taller de crianza, de domesticación de animales, donde vimos esa diferencia en cuanto a la crianza. Eh, Eso les podría decir. Es muy bonito el tema de la crianza del animal porque es un vínculo, yo creo que hasta milenario. El animal en nuestros pueblos llevamos milenios con la alpaca en el territorio. Les cantamos, conocemos aunque ustedes no lo crean, cada alpaca tiene su propio tono de voz, incluso tiene su propio olor. Ellas tienen una glándula en las patitas de atrás que nosotros cuando la domesticamos tomamos esa glándula, es su olor, nos lo pasamos por el cuerpo para que nos identifiquen y creen esa confianza con el ser humano, con nosotros mismos, con sus pastores. Eso les quería contar un poco sobre cómo lo estamos tratando de abordar en Guayatire, que como les digo, lamentablemente el escaso recambio generacional, estamos en eso, estamos en vía de extinción. Serán una o dos generaciones más que si no se logra transmitir y si no se logra que los jóvenes vuelvan al territorio, nos vamos a extinguir y vamos a ser una cultura de museo nomás. Eso, gracias. Y Gustavo, qué interesante lo que comenta, qué importante también la reflexión, la invitación que hace y agradecemos también que comparta esa experiencia, como mencionaba Pacho, también como mencionaba ahí en el chat Wilson. Creo yo que desde esa mirada, desde el poder transmitir el conocimiento, es que se crean también bases y se puede ir, ¿cierto?, replicando esta práctica milenaria, como tú señalas, y rescatar todas esas prácticas que ustedes desde los pueblos que representan, ¿cierto?, los Coya y Pacho, ustedes como Aymara, los hermanos Licarantay también,
tienen costumbres, tienen esas tradiciones ancestrales que son importantes resguardar y desde sus testimonios, desde su vivencia es importante que se rescaten. Entonces, al compartirla, al verbalizarla y compartir con otros, también se van descubriendo nuevas miradas también y potencialidades también de la ganadería. Ahí Felipe con su exposición también dejó claro, ¿cierto? Todos estos aspectos también que miran las personas, no tan solo en los pueblos, sino que los occidentales, ¿cierto? Cómo miran también en los productos que se pueden obtener de cada de la ganadería camelida. Así que agradecemos la reflexión, Gustavo, con la que vamos a ir cerrando este espacio. Ya ha pasado poco más de hora 45 minutos más o menos que ya estamos. Agradecemos la exposición de Felipe nuevamente. Felipe, muchas gracias por habernos acompañado hoy día en este Diálogo País. Al equipo también, ahí a Luis Iturra, que estuvo también moderando este espacio desde manejando el Zoom y las preguntas. A Pacho que intervino, a todos los que intervinieron también por el chat. A Gustavo con esta última reflexión también que nos invita a repensar también a repensar la ganadería y también a compartir la experiencia. Y a todos ustedes que nos acompañaron en este Diálogo País, que hicieron posible esta instancia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo Diálogo País. Estas instancias son súper importantes para ir conociendo más de la ganadería, de lo que está pasando en los territorios y de aquellas iniciativas que también permiten visibilizar y potenciar más esta práctica milenaria. Así que muchas gracias a todos, buenas noches, que tengan una buena noche y pronto vamos a estarles contactando para una nueva edición ahí de Diálogo País por Zoom. Gracias Felipe nuevamente por habernos acompañado hoy día y gracias a todos los que se hicieron partícipe de esta instancia. Un abrazo a cada uno de ustedes, que tengan buenas noches.